Como siempre, muy interesante las informaciones de nuestra querida doctora Eusenia Matos. Aquí recibimos a Joan Susari, que es hijo de ella, que también le damos la condolencia. Él vino a cumplir porque, como decía Freddy Veragoico, él tiene que continuar el espectáculo. Sí, buenos días, quédate, muchas gracias por las condolencias. Muy buenos días a ustedes, todo el público hermoso que siempre está con nosotros aquí, dándonos su atención cada mañana, esperando que nosotros le demos informaciones interesantísimas. Y hoy tenemos aquí una invitada muy especial que ya es parte de la familia, Sí. la doctora Litni Valenzuela, quien es la ginecóloga, la ginecóloga. Bienvenida, Litni. Gracias por la invitación, un poquito triste porque estuvimos de la mano con la doctora y ella sabe que el amor que nos hemos procesado desde siempre, don Luis, sus hijos, y de verdad las pérdidas todas son muy dolorosas, pero el Señor da palabra para aquellos lo que padecemos de una pérdida. Amén. Dice que no son pérdidas, sino son ganancias. Así es. Así es que vamos a darle fuerza a toda la familia y sabemos que vendrán mejores momentos. Así lo creemos. Bienvenida, como siempre, nuestra querida, dándonos buenas informaciones. Le dije al principio del programa que estén pendientes las mujeres porque vamos a hablar de la endometriosis extrapélvica. O sea, eso es cuando ya va más allá de lo normal. ¿Qué es la endometriosis extrapélvica? Bueno, primero tendríamos que dar una definición un poquito sencilla de endometriosis, que no es sencilla. La endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune y que tiene la capacidad de ser sembrado en diferentes lugares. Por eso hablamos de extrapélvica. ¿Qué sucede? Nosotros hablamos de endometrio y nos vamos directamente a la capa más interna del aparato reproductor, que es el útero. Pero ¿qué sucede cuando ese tejido, por una teoría o por una reacción, ya sea inflamatoria, ya sea autoinmune, emigra, va a otro lugar? Pues complica. Y hay una familia, una hermana, diríamos una prima, de esas primas que son muy conversadoras y que hacen mucho ruido, que es la adenomiosis, que es muy parecida a la endometriosis porque su origen es idéntico, pero ocurre fuera, sobre todo en los ovarios y en otros lugares. Tiene como si fuese un foco a nivel extra e intrauterino, pero es benigno. Ve y le explico. Sucede que todos pensamos, cuando siembran una enfermedad, nosotros pensamos en enfermedades malignas, ¿sí o no? Sí, de una vez. Quimio. Desde que te dicen de una vez, no, ya, me morí. Pues Entonces, la fatalismo de endometriosis. De una vez, me morí. La endometriosis es una enfermedad benigna que se comporta como un patógeno, como una enfermedad mala, diríamos. Entonces, por tener la capacidad de, nosotros tenemos células en forma de palizada, es una de las teorías más distribuidas en el área médica, que nosotros tenemos proteína y ácido graso que al unirse, producen una empalizada. Y eso es la forma estructural que da la membrana celular. Pues imagínense que esta membrana, esa empalizada, se pierda. Ay, santo. Y ese líquido que nosotros tenemos, porque la célula es una unidad funcional que tiene todo lo que tiene nuestro sistema, aparato respiratorio, digestivo, reticular, proteico, se expanda. Y como el crecimiento no es idóneo y es muy rico en proteína, es hormono dependiente, produce mucho daño. O sea que lo que dice Litni es que automáticamente esto se produce, básicamente la verja que protege, que mantiene contenido, esto donde debe estar, queda abierta. Exactamente. Y nosotros tenemos bomba. Imagínense ustedes que si usted está en 8º piso, usted necesita una bomba que con su presión de forma negativa, en contra de la gravedad, sube el agua desde abajo hacia su casa. Eso sucede en el pulmón, sucede en el riñón, sucede en el abdomen. Ay. Y cada presión de esta, cuando se pierde, produce una alteración. En la endometriosis sucede que inflama. Nosotros tenemos un complejo muy bien desarrollado por el padre que en un momento dado nos defiende y en un momento dado es nuestro enemigo. Se llaman citoquinas.
hay algo que todos sabemos, que nosotros tenemos una muerte programada, tanto celular, el ser vivo nace, crece, se reproduce y ¿qué sucede? Fallece. Muere. Así sucede con las células sanguíneas, las células mucoides, que son la mucosa. El endometrio es una mucosa, es húmeda, tiene microbiota, o sea, tiene bacterias que la protegen, la controlan y mantienen el equilibrio. Pero existen varias teorías para hablar de la endometriosis que son una menstruación retrógrada. Imagínense ustedes que en vez de salir por la vagina, se expanda. Diga ella, bueno, yo me voy para la trompa. Luego voy a ir al ovario, voy a visitar el peritoneo, que es la parte líquida Y como que no es su mantiene área húmedo. natural, entonces infecta. Se adhiere, se pega. Entonces dice, bueno, voy a ir al pulmón a visitarlo. ¿Qué? Sí. Ay, no, doctora, pues díganos de cuáles son los síntomas. Porque ya aquí yo voy para su consultorio. Le cuento. Dígame, los síntomas para uno saber si tiene o no tiene más o menos la endometriosis. Mire qué sucede, que todos creemos que la menstruación debe doler. No. La Ay, oye, que no duele, menstruación yo me molestia. moría. Pues nunca le revisaron a ver si tenía endometriosis o No, un síndrome premenstrual. no. Ah, porque Yo lo que me nosotros tomaba era hablamos. mucha cápsula para que ese dolor era fuerte. Incluso yo lo comparé. El dolor de la menstruación que me daba a mí cuando yo tuve mi primer hijo, yo pensaba, y esos eran los dolores de parto. Usted sabe cuando uno ya como en el noveno, en el octavo, que ese dolor que tú te tiras al suelo, tú te acuestas, a ti te da de todo. Así me daba a mí la menstruación. Pues déjeme decirle que eso no es normal. Eso se Ay, mi llama madre. dismenorrea. Y hay un síndrome descrito para la dismenorrea. Puede ser síndrome premenstrual o endometriosis. El 80% de las damas con endometriosis hacen dolor. Ay, mi madre. Y se ha normalizado. Se piensa que ya eso es porque regular. la abuela dice, no es hembra. Las damas mayores dicen, es hembra, es una dama que aguante. Ah. No, eso no es lo correcto. Ay, santo. Falta de conocimiento. Exactamente. Y el tratamiento es muy amplio, muy complejo y demasiado individualizado. Pero doctor, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre la endometriosis extrapélvica y la endometriosis común? Bueno, déjeme decirle, la endometriosis pélvica, usted tiene su dolor, tiene sembrado en el recto, en el ano, y tiene sembrado en la vejiga. Usted puede hacer lo que se llama una pelvis congelada perfectamente. ¿Qué significa una pelvis congelada? El útero es en forma de un aguacate, que tiene dos bracitos, vamos a decirlo en forma llana, y tiene unos ligamentos que lo mantienen en su posición, que no se vaya hacia adelante, no se vaya hacia atrás, ni se acueste. Suspendido en su punto. Exactamente, eso se llama ligamentos cardinales. Entonces, cuando la endometriosis se siembra en un ligamento redondo que es fuerte, tiene una arteria que se llama Sansum, como Sansón, imagínense si es fuerte, usted tiene mucho dolor y va adhiriéndose, haciendo como si fuese una empalizada de proteína y se va pegando de los alrededores. Y llega un momento que ese útero no se mueve, no se expande. Hay no movimiento, tiene pero también hay obstrucción. y obstrucción. Entonces, ¿qué sucede con esas mujeres? Tienen un peso a nivel pélvico, sienten como que no Que te aguantan. infla, a ti te infla se todo. inflaman, cambian el peristalsis, o sea, el movimiento intestinal normal se cambia. Las microbiotas que forman un juego, tienen un juego bueno entre, imagínense un juego de pelota amistoso, como dicen, entre la destrucción de los alimentos, degradación y los intestinos. Eso no ocurre con la endometriosis. Nosotros debemos dejar de consumir algunos alimentos porque incentivan el dolor. Los coles no se digieren, por ejemplo, de que vamos a tomar unas hortalizas. Usted tiene que ir donde un nutriólogo para que le diga cuáles son Que los sí, que no. alimentos. Ay, no. Ese es un tema con la alimentación. Pero, Dios mío. Casualmente conversaba con alguien el otro día y ahora como que hay una fiebre. Ahora hay una cantidad de gente que es intolerante a la lactosa. Sin embargo, yo veo, ya me he encontrado 3 casos en los últimos meses de personas que supuestamente son intolerantes, pero van al campo, Ajá. beben la leche que está recién ordeñada, recién hervida y no le hacen nada. Entonces uno tiene que No, es preguntarse cierto. qué está pasando con todos estos alimentos procesados que le están haciendo algún daño al cuerpo. ¿Qué Mira usted que dice de eso, sucede doctora? otro asunto. Nosotros tenemos detectores endocrinológicos. ¿Qué son esos? Son aquellas sustancias químicas que cambian nuestras hormonas de forma inadecuada y que están en nuestras células. Por ejemplo, si usted le dicen,
no contiene sales en la prescripción de su alimento, dice, tiene cloruro de sodio, ¿tiene o no tiene sal? Claro que sí. Y la mayoría de las mujeres dicen, no, con el llamado efecto Asia, síndrome de Asia. Hermana, usted pasa la vida entera comiendo silicona Ay, en los alimentos para que le dé la contextura, para que se conserve. Entonces, las endometriósicas son intolerantes a muchos alimentos, pero no son alérgicas. Vamos a aclarar. Una cosa es ser intolerante y otra cosa es ser alérgica. Si usted es alérgica, usted tiene un factor que no le permite consumirlo. Si usted es intolerante, usted puede sensibilizarse, cambiar la dosis y la cantidad. doctora, le voy a hacer una pregunta. ¿Es difícil diagnosticar que uno tiene ese tipo y hay algún medicamento específico para la endometriosis? O tratamiento. Pues le cuento, en el mundo la más olvidada es la endometriosis Ahí está. y se llama la enfermedad silente porque, ¿qué usted le dice? Usted llevó a su niña, por ejemplo, adolescente, antes de su primera menstruación, la primera menarquia, a que le hicieran un sonograma. No, Pues está incorrecto. Le hizo un patrón hormonal, no. pero usted me acaba de decir que usted hereda dolor. ¿No le llamó la atención? A ella no le dio dolor. Dice ella, porque hay un Me dio un 10%. chin la barriguita. Y no le aumentó, o sea, Pero no es por, se sintió distendida. mira, incluso la Biblia lo dice. Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Ahora yo sé que yo, no nada más Caixa, yo tengo que ir a chequearme, porque cualquiera cree que No nada se más cura. el endometrio. Puede ser Se que regula. yo se regula. Se controla. Puede ser que yo sufra de eso, porque a mí me daba mucho dolor de la menstruación y yo no lo sabía. ¿Cómo era su peso? Vamos Siempre, a hacerle una pregunta. Siempre. Siempre. Yo siempre he sido gordita. Exacto, y había cambios. Eso puede ser por endometriosis. Sí, bueno. Puede no, ser no, yo flaquita siempre he y tenido puede ahí. ser edematizarse. Doctora, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que en su vida pueden tener endometriosis? Mal contada, el 15% de la población mundial. Porque la mayoría Es un llega número en un importante. estadio, escuche bien, es de la enfermedad que se estadia, igual como el cáncer. La endometriosis tiene un estadio que va desde 1 a 4. Y otros autores dicen de leve, moderado a severo. Dependiendo de dónde esté. Pero para cuando se lo diagnostican, ¿es fácil de diagnosticar? No, señorita, tiene que hacerse mucho estudio, tiene que tener un buen expertise, el médico que lo realice, porque, por ejemplo, la sonografía es operador dependiente. Si usted no sabe lo que busca, dice un filósofo médico, Sócrates no sabe lo que encuentra. Si usted no sabe que ese es un foco endometriósico, no le puso un Doppler y no le hizo, que es el gold estándar en la actualidad, un mapa endometrial, usted no sabe qué es un endometriosis. Doctora, ¿con qué se podría confundir la endometriosis a nivel de sintomatología? Con cáncer, con tumores, con un teratoma, por ejemplo, si está en el ovario. Se puede confundir con intolerancia a la lactosa, porque precisamente la paciente lo único que te hace en momentos cíclicos, en la menstruación, te hace un dolor estomacal y dice, ay, yo me distiendo, cuando yo tengo la menstruación, yo tengo una incomodidad, cambio de humor. Ay, sí. Y si está a nivel cerebral, usted hasta tiene pérdidas de la memoria temprana. El asunto Cefalea. pica y se extiende. Este tema hay que extenderlo. En ese caso, doctora, ¿verdad? Como ya nos dice, un 15% de la población femenina mundial puede estar Mal padeciendo contado. la endometriosis, mal contado, ¿verdad? Que hay que ver ahí la cantidad de mujeres que no tienen idea que lo que están sintiendo es la endometriosis. ¿Qué pueden hacer las mujeres que ya en algún momento logran detectar o su médico identifica que tienen una endometriosis? Como usted dice, no se cura, se controla. Pero hay manera de hacer un poco de regresión en esa sintomatología, esos dolores. Le cuento que gracias al padre existe la epigenética. La epigenética es la parte de la genética donde usted activa y desactiva los genes que afectan su organismo. Por ejemplo, yo tengo el gen de la hipertensión. Yo puedo desactivarlo. ¿Cómo? Cuidando estilo de vida, yendo a mi médico regularmente. Entonces, en la endometriosis usted necesita multidisciplina, desde el tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque el dolor
de la endometriosis se debe tratar con anticíclicos, o sea, con ciertos medicamentos que son controlados y que debe ser indicado o por su médico de cabecera que tiene el expertise, que es ginecólogo, reproductor o genetista, o por su psiquiatra. Ay, santo, mira, Esto es bastante amplio. El tiempo en televisión es corto. Por eso que usted es la Cuando los temas son ginecóloga. profundos. Acecha. Por eso que usted es la ginecóloga de Complementando tu Salud y Belleza, aquí con la doctora Oceania Matos, a tu salud. Gracias por la invitación. Continuamos con la programación de Complementando tu Salud. A tu salud.